Gloria al Señor, un día más. Que el Señor nos bendiga en este día rica y poderosamente. El Señor nos bendiga con esas bendiciones del cielo. Gloria al Señor. Pues vamos al libro de Marcos. Vamos a empezar por el capítulo 7. Quería deciros una cosa, hermanos, de que voy a poner mi correo. Voy a poner mi correo, posiblemente le haga una foto y lo suba al canal porque no sé cómo poner que tengan contacto conmigo a través del canal porque estoy grabando a través de un teléfono móvil y no entiendo muy bien todavía las cosas. Creo que esa herramienta no la tengo yo disponible. Así que haré una foto del correo y la pondré por ahí. Y también prometí una foto del tiempo que estuve, una foto con el profeta ahí en 7 horas en su presencia, el hermano Tanrat, y no la he subido la foto, pero lo haré. ¿Vale? Y pondré una foto con mi dirección de correo por si algún hermano quiere contactar conmigo, por si alguien necesita oración, tiene una petición, ¿vale? Entonces yo voy a ponerlo en oración, ¿vale? Una de las cosas que el Señor me reveló últimamente es de que me dijo, digamos, ¿no? Me reveló, digo me reveló porque es algo que está innato en mí, que el Señor me ha dado. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando recibe el Espíritu Santo, pues digamos le va un, un paquete, digamos, que entran los dones en la persona, ¿entiende? Para edificación del cuerpo del Señor, para edificación de la iglesia. Y una de las cosas que me reveló el Señor es de que donde yo estuviera, Él me dijo, tú levanta tu mano y ora, intercede. Entonces, pues una de las cosas que yo he estado haciendo, ya que yo no pertenezco a ninguna iglesia, me estoy ordenando en Cristo Libera Internacional, que es un ministerio que su fuerte es la liberación de personas. Ellos tienen un hermano Roger Muñoz, es el director, y este hermano se le entregó el ministerio de liberación y ellos van por todo el mundo liberando personas, muchas personas, y liberando a muchos cristianos, aunque no queramos creerlo, pero es así. Los cristianos tienen problemas y muchos no alcanzan a ser libres. Entonces son personas que necesitan liberación. Todos necesitamos liberación. Todos necesitamos liberación. Porque andamos en este mundo, nacemos de un vientre humano y en ese nacimiento hay mucha información genética que pasa a lo espiritual, ¿me entiendes? Entonces yo me estoy ordenando con ellos, estoy haciendo los estudios con ellos, aún no pertenezco todavía a ninguna denominación, pero bueno, una de las cosas que el Señor me dijo, levanta tu mano y intercede, ora, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Y yo veo que el Señor me ha dado muchas respuestas cuando he orado o intercedido por una persona. Me ha dado la respuesta de que el Señor me lo ha confirmado, que esa oración que he hecho por la persona pues ha servido. La intercesión es algo, como explicaba en otro vídeo,
que el Espíritu Santo se manifiesta a través de la fe, porque es una manifestación del Espíritu Santo, pues la intercesión es igual. La intercesión es otra manifestación del Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo se manifiesta en una persona a través de la intercesión, del poder de la intercesión. Entonces, si yo le digo a una persona, vale, voy a orar por ti, pero voy a orar por ella si lo siento. Yo lo pongo, si me entra en intercesión, yo voy a tirar para adelante, yo voy a interceder por ese problema, por esas cosas. Yo oro primeramente al Señor y, Señor, si es tu voluntad, dame esa intercesión. Hazme que interceda por esta persona, por este problema, por el motivo que sea, ¿no? Entonces yo lo pongo, lo dejo guardado, digamos, atesorado en mi corazón, y en cualquier momento puede saltar la intercesión por la persona, o bien estoy durmiendo y muchas veces durmiendo empiezo a interceder por las personas, ¿me entiendes? Conforme el Espíritu Santo me dé. Yo cuento estas cosas y hablo estas cosas para ir conociéndonos, ¿no? Y también que vosotros también tengáis ese recurso, ¿no? De poder recurrir a mí si tenéis algún problema o queréis. Pues me escribís al correo y ya pues nos vamos poniendo en contacto y vamos tirando para adelante. Quien necesita oración porque se encuentre débil, en fin, por enfermedad, por cualquier problema, pues que me lo diga y ya está, que me lo haga saber por el correo. Vamos a dar lectura a la palabra. Capítulo 7 del libro de Marcos, y empiezo en el versículo 1 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús, y la palabra del Señor se lee yo la leo en el nombre de Jesús. Amén. Y se juntaron a él los fariseos y ciertos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Cuando vinieron algunos de sus discípulos, cuando vinieron a algunos, no algunos, hay una a algunos de ellos, o sea, escogiendo entre algunos de los discípulos, eso quiere decir. Y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer pan con manos inmundas, que quiere decir no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas había que han recibido, y otras muchas cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar de las copas y de los jarros y de los vasos de latón y de las mesas. Entonces le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, mas comen pan sin lavar las manos? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, y bien profetizó de vosotros Isaías. Estas palabras yo las tengo a continuación, marcadas en rojo en la palabra, en la Biblia, ¿ves? Están marcadas en rojo porque es palabra que habló Jesús. Entonces, desde el 6 en adelante hasta el versículo 16 yo lo tengo marcado en rojo, porque son palabras que Jesús habló. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: entre el pueblo este pueblo con los labios me honra, mas su corazón es lejos está de mí. Mas en vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os guardáis la tradición de los hombres, como el lavar de los jarros y de las copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Y les decía:
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijese al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, si el hombre dijere a su padre o a su madre, escorbán, que quiere decir don mío, a ti aprovechará, quedará libre. Y no le dejáis más hacer nada por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando hubo llamado así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y cuando él fue entrado en casa, apartado de la multitud, le preguntaban sus discípulos de la parábola, y les dice, ¿así también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, purgando todas las viandas. Y decía, lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, ojo maligno, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofeniza, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y les dijo, sí, Señor, pero los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces les dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Ves? Por eso quería decir, aquí hacer un parón y decir que la liberación es el pan de los hijos, la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, la sanidad del espíritu es de los hijos, pertenece solo a los hijos. Solo Jesús va a sanar a un hijo suyo, solo un hijo de Dios, un hijo del Señor, una persona que esté consagrada al Señor, un hijo que guarde la palabra, que entregue su corazón al Maestro. Esta persona es la que va a ser libre. Una persona mundana no puede ser libre por Jesús, nunca. El pan es para los hijos de Dios, para los hijos del Señor. Solamente puede recibir salvación o liberación de demonios un hijo del Señor, un hermano nuestro. Estas son las personas que están predispuestas para ser sanas por el Señor o libres de demonios. El problema es que muchas veces las personas se acercan al Señor, reconocen al Señor,
están en las iglesias evangélicas, y se quedan en iglesias evangélicas por años, pero nunca se le ha ministrado liberación, nunca han sido libres, y se quedan, y su vida no prosperan, se quedan día tras día en los cultos, en el evangelio, intentando servir al Maestro, intentando acercarse al Señor. Y puede ser que muchos lo consigan, pero hay algo ahí que está frenando su ministerio, frenan sus vidas, frenan el acercarse al Señor. Hay algo en su interior que no va bien, porque necesitan libertad. Ellos son los que necesitan libertad. Una persona que su vida no fluye en el Señor. Una persona que aún después de muchos años sigue teniendo sueños y sueños eróticos y sueños con persecuciones del demonio, con luchas. Pues hay áreas en la vida de la persona, de estas personas, que necesitan liberación. Así es. Aunque cueste creerlo, porque el pan es para los hijos. Aquí Jesús lo dijo, que el pan es para los hijos. Por eso esta mujer alcanzó libertad, porque ella entendió que aún los hijos aún lo pueden comer de las migajas que caen. Los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ella se puso como que era un perrillo, porque ella no era del pueblo de Israel. Aleluya. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. De modo que ella se acercó, sabía a la fuente donde tenía que acercarse, que era a Jesús, clamando por su hija. Ella halló la libertad de su hija a través del Maestro, de quien tenía que hacerlo, ¿me entiendes? Y volviendo a salir de los términos de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea por en medio de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo y le ruegan que le pongan la mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Gloria al Señor. Y mirando al cielo, gimió y dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Y al instante fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Gloria al Señor. Le mandó que no le dijesen a nadie, mas cuanto más le mandaba, tanto más y más lo publicaban. Y estaba sobremanera atónito, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Gloria al Señor. Y ahora el capítulo 8. Aquí vemos como el Maestro, por supuesto que el Maestro puede liberar a quien quiera, o bien para testimonio, o bien porque sean hijos suyos. Aquí estamos leyendo el Nuevo Testamento y todavía el Señor no había sido crucificado, la promesa del Padre no había sido mandada. Yo hablo esto porque es verdad que el Señor puede sanar a quien quiera, pero hay unas leyes que están establecidas. Los que están predestinados, predispuestos para ser sanos o salvos o libres de demonios, son los hijos de Dios. Ese es el orden que el Espíritu establece. Solo los hijos de Dios pueden recibir libertad. Solo ellos. ¿Que Dios quiere libertad a un mundano? Pues no lo sé. Quizá para testimonio por otras personas o para la misma persona. Pero hay un orden establecido por el Señor. Primeramente tienes que acercarte al Señor, reconocer al Señor, reconocer a Jesús como tu único Señor y Salvador. Tienes que entregar tu corazón a Jesús. Tienes que congregarte en un lugar donde se predique a Jesús, se predique de la palabra de Jesús y se predique, por supuesto, de la libertad y de la llenura del Espíritu Santo.
Estas son las personas que se predisponen, que Dios predispone para ser sana o para ser libre de demonios. Estos, sus hijos, los hijos de Dios, son los que están ahí, ¿me entiendes? Encabezando las filas para ser libres de demonios y libres de enfermedades, ¿me entiendes? No personas que te quedes, que llegues al Evangelio, llegues a la iglesia, a una iglesia evangélica, te quedes años ahí, venga, quedes años, y tu vida no prospera, tu vida no cambia, no prospera. ¿Por qué no cambia y no prospera? Pues porque hay algo en tu interior que te está frenando. ¿Cuántos ministerios, cuántos pastores han sido libres a través del ministerio Cristo Libera Internacional? Muchos, cientos y cientos de pastores de ministerios han sido libres, porque ellos han reconocido de que sus vidas están mal. ¿Cuántos divorcios hay de pastores que dejan sus casas y se van, o ministerios que dejan sus casas y se van y estropean otros matrimonios, estropean a otras personas y están pecando contra el Señor? ¿Por qué? Porque la mano de Satanás está ahí. El Señor reprende al diablo, al demonio, el Señor los reprende y los ate por 1000 años, porque separan sus vidas y hacen y pecan en contra del Señor. ¿Por qué? Pues porque se manifiesta lo que hay ahí, lo que tienen oculto. Luego exteriormente están sirviendo al Señor, o están predicando la palabra, o están supuestamente sirviendo al Señor, pero ellos tienen ese grave problema ahí interiormente, que no ha resuelto con el Señor, no ha resuelto, no se ha puesto en orden en el Señor. Y los demonios están ahí en las personas de forma legal, con legalidad. Si Satanás no tiene legalidad sobre una persona, no puede permanecer ahí, no puede quedarse ahí, porque no tiene legalidad. Pero si le das legalidad, tiene legalidad a través del pecado, a través... Mira, Satanás entra en las personas por 5. Tiene 5 pasos, 5 puertas, que son las más populares, las más conocidas, las más frecuentes, digamos. Y es pecado generacional, que muchas veces la iglesia evangélica no cree en que una persona pueda tener esa puerta abierta, digamos. Los pecados generacionales, por pecados que hicieron sus ancestros. Son pecados ancestrales que siguen hasta la 3ª y 4ª generación, dice la Biblia. Pecado propio, cuando la persona comete pecados propios en la tierra, Satanás aprovecha y entra. Brujería, enviaciones de brujería, por bien que haya practicado brujería, o le hayan mandado una brujería. Eso sigue vigente ahí, Satanás aprovecha. Los demonios entran por obediencia a Satanás o por pactos. En todos los lugares, en España también se pastan a las personas, las abuelas han pastado muchas personas. Yo te pasto a las vírgenes, la virgen de... En fin, tantas vírgenes como hay en España o en cualquier parte del mundo. En América cada región tiene su ídolo, y muchos padres, muchos abuelos, muchos han pastado incluso generaciones enteras, incluso a través de la brujería han hecho pactos de sangre, y eso la persona no lo sabe. Pero es verdad que hay gente, hay apellidos y hay familias que les ha perseguido a las mujeres el serles infieles a sus maridos. Hay apellidos que son conocidos, hay apellidos que han derramado sangre, hay apellidos que se han manifestado mucho, el que han robado, otros que han hecho cosas feas, han traficado, en fin, han hecho muchísimas cosas feas, y ese cartel ha perseguido a esa familia. ¿Cuántos abuelos han practicado la hechicería y los hijos han sido homosexuales o han sido, en fin, 20.000 problemas espirituales han tenido? ¿Entiendes? Y ese es pecado que está ahí. Eso es un pecado que está en el apellido, que está en la genética de la persona, y la única forma de quitarse eso de encima es llevando eso a Cristo, llevándolo a Jesús, clavándolo en la cruz, ese pecado, confesando ese pecado y llevándolo a Cristo, que Jesús lo tome y perdone y libere a esta persona. Bueno, vamos al capítulo 8 del libro de Marcos.
En aquellos días, como hubo una muy grande multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se sentasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y habiendo bendecido, dijo que también se les pusiesen delante. Y comieron y se hartaron y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 canastos. Y los que comieron como 4.000, y los despidió. Entrando inmediatamente en una nave con sus discípulos, vino a la parte de Dalmanuta, y vieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y él, gimiendo profundamente en espíritu, dice: ¿por qué pides señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. El versículo 12 es un dicho de Jesús, está marcado en rojo y es una expresión que Jesús hizo. ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándoles, volvieron a entrar a la nave y se fue al otro lado. Y los discípulos se habían olvidado de tomar pan y no tenían sino un pan consigo en la nave. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y razonaban entre sí diciendo: es porque no tenemos pan. Cuando Jesús los entendió, les dice: ¿qué razonáis? ¿Porque no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís? ¿Y no os acordáis? Cuando yo partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántos canastos llenos de los pedazos alzasteis? Y ellos les dice: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántos canastos llenos de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: 7. Maravilloso. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y viene a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole la mano encima, le preguntó si veía algo. Y él, alzando los ojos, dijo: veo los hombres como árboles que andan. Esto fue un dicho del ciego, que él veía a los hombres que andaban como árboles. Luego le puso otra vez la mano sobre sus ojos y le hizo que mirase, y quedó restituido y veía claramente a todos. Y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y salió Jesús
y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dice los hombres que yo soy? Y ellos respondieron, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros uno de los profetas. Entonces él les dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Pedro les dice, tú eres el Cristo. Y mandóles con rigor que a ninguno dijese esto de él. Y comenzó a enseñarles que era menester que el hombre padeciese mucho y fuese desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, ponte detrás de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la multitud con sus discípulos les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria al Señor. Hasta aquí la lectura, hasta aquí la palabra del Señor. Gloria al Señor. Cada vez que pasa, cada día que pasa de mi vida, veo que la palabra de Dios es más rica y cada vez más rica y cada vez más rica, y que si, como está escrito, si alguien cree que sabe algo, aún no sabe como debe saberlo. Igual en mí, cuando yo creo que sé algo, aún entiendo y le pido al Señor que me haga de entender el que no sé cómo debo saberlo. Todavía no entiendo las cosas claramente, como está escrito, el que cree que sabe algo aún no sabe cómo debe saberlo. Así nunca me haré sabio en mi propia opinión, y yo muchas veces pido al Señor que no me haga ser sabio en mi propia opinión. Para eso está el Espíritu Santo como maestro por encima de todos los maestros, que el Espíritu Santo nos enseñe y enseña mi vida cada día. Por eso yo veo que la palabra de Dios cada día es más rica, cada vez más rica. Increíble el tesoro que hay en la palabra del Señor, porque es muy profunda y cada vez más y más y más, y nunca llegarás a entenderla como debes de entenderla. Siempre hay algo que te has pasado un punto, te has pasado una coma, te has pasado algo, una tilde en una palabra y cambia todo el significado. Una coma cambia el significado de todo, una expresión cambia el significado. Gloria al nombre del Señor. Por eso es maravilloso, y el tesoro mayor que pueda tener una persona es la palabra del Señor, porque en ella está la esencia. Ella es la esencia de Jesús, ella es la esencia del Señor, ella es la esencia de nuestro Maestro. Por eso a Él tenemos que clamar y oír y solo al Maestro. Es verdad que el Señor ha instituido apóstoles, ha dado los 5 ministerios, ¿no? Ha hecho maestros, ha hecho pastores,
ha hecho apóstoles, en fin, todo para edificación del cuerpo de Cristo. Y menciona de que Él ha hecho maestros y Él ha instituido maestros. Yo en mi caso, yo no tuve ningún maestro. Yo no, es más, yo prácticamente no tuve ningún pastor. Así que tuve un pastor y, en fin, todos tenían problemas de conocimiento y problemas de actitud. Así que a mí quien me instruyó fue el Espíritu Santo y yo me dejé enseñar por el Espíritu Santo. Sé que muchas veces le hice resistencia porque no entendía cuál era el plan del Señor para mi vida y es bueno tener los maestros como el Señor ha instituido y predicadores que nos enseñan la palabra del Señor, pero siempre cuando no entiendas una cosa, un consejo que yo te doy es de que tú atesores en tu corazón, ni lo pongas a un lado en tu corazón, decir, bueno, algún día el Señor me va a enseñar esto, y lo dejas ahí atesorado. Yo llevo atesorando cosas desde muchos años, desde que era pequeño, que el Señor, atesorando para que el Señor me enseñe cuál es la razón, cuál es la verdad, ¿no? de algo, ¿no? Y la única forma que el Señor te enseña y te recuerda, mira, aquella cosa, aquella enseñanza, aquella duda que tú tenías, es así. Y esto honra al Señor, ¿me entiendes? Cuando alguien te enseña una cosa, o yo, por ejemplo, quiero hacer una enseñanza de algo, o una predicación de algún tema, de algo, de Jesús, en fin, de algo. Entonces, si no lo entiendes, atesóralo en tu corazón, y el Espíritu Santo te va a hablar. No lo olvides, atesóralo, solo guárdalo en tu corazón, déjalo a un ladito en tu corazón, y el Señor te va a hablar, y te va a dar la razón que es, y va a poner las cosas en su sitio. Gloria al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Y lo que antes había yo comentado del pastor, que en el ministerio Cristo Libera se han liberado muchos pastores, pues es así. Podéis ver los vídeos por internet y tener contacto con este ministerio de Cristo Libera. Yo no es que... A mí me gustaría ordenarme en Cristo Libera. En principio soy alumno, estoy haciendo los estudios con ellos, pero es algo que yo tengo el llamamiento desde que era niño, ¿no? A liberar a personas y que sean felices, ¿no? Y a llevar una vida en santidad y a vivir en santidad. Ese es mi deseo, y mi deseo para toda la persona que se quiera acercar al Señor, que viva en santidad y que viva aprendiendo de la palabra del Señor y que vaya avanzando. Hay muchos testimonios que cuentan pastores que ellos mismos hacían campañas y han servido al Señor por años y han dado sus frutos, ¿me entiendes? Porque es el Señor el que es el nombre del Señor el que se invoca, y es el Señor el que está ahí, ¿me entiendes? Y el Señor usa a sus hijos y usa a su pueblo, pero ellos mismos entienden de que su vida no ha prosperado porque tenían problemas espirituales. A un hombre se le hizo liberación a su mujer, y el pastor Roger Muñoz cuenta de que cuando se le hizo la liberación a su mujer, porque la mujer tenía problemas espirituales y problemas de enfermedad, el pastor le dijo, bueno, siéntate tú ahí, ya que estamos aquí y tal, siéntate, y le salió muchísimos demonios. Y el mismo pastor luego da el testimonio contando de que él no sabía que él podía llegar a estar así. Y era un hombre que había hecho muchísimas campañas y había predicado el Evangelio por años. Y que se llamó al hermano Roger para liberar a la mujer. Pero es que él también incluso tenía muchos reinos ahí, reinos demoníacos ahí en su interior. Así que también este es un tema muy desagradable de hablar, porque aparte que a la iglesia o cualquier persona lo que le agrada es oír Dios te va a bendecir, Dios te va a comprar te va a regalar un coche, o Dios te va a bendecir en tus finanzas, o te va a dar una empresa, o te va a engrandecer tu empresa, te va a dar mucho dinero.
Eso es agradable de oír a los oídos, pero nadie quiere hablar de liberación y alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que hablar y alguien tiene que ponerse ahí porque es la otra cara de la moneda es esa, ¿me entiendes? Bueno, que el Señor os bendiga y Padre eterno, gracias por todo en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por mis hermanos que han estado ahí oyéndome, gracias por la paciencia de ellos, te ruego que tú le des paciencia, Señor, para que ellos me escuchen y ellos aguanten, Señor, mis palabras. Gracias por todo. Amén.